Bueno, bueno, mientras vamos esperando que entren todos, les comento. Uy, siguen entrando. Eh, en la clase de hoy vamos a hacer un salto, es decir, como ustedes saben, no estamos yendo parejo con los prácticos. Hemos perdido clases de teoría con el parcial y demás, entonces nos quedamos un poquito atrás. Entonces yo voy a hacer un salto y hoy vamos a ver mamíferos. Y yo les voy a subir la clase grabada de lo que nos falta de amniota, que es arcosaurio, de lepidosauria y arcosaurio. ¿Sí? Esa clase se la voy a grabar y se las voy a subir, pero hoy vamos a ver sinápsidos y mamíferos, así por lo menos el práctico lo pueden realizar bien, ¿de acuerdo? Eso vamos a hacer ahora, así no quedamos tan retrasados respecto a las prácticas. Bien, dicho esto, somos 15, bueno, ya enseguida empezamos. Diego, el segundo parcial, no me acuerdo la fecha, se lo voy a consultar con los profes de práctico, este, pero te digo una fecha y no te miento, así que, porque no me acuerdo, pero probablemente sea cerca del 20, ¿sí? Por esa semana, probablemente. Lo haríamos de nuevo en la semana, en este horario, pero sí, la fecha exacta no te sabría decir, ya te digo a ver qué fecha caería. 23, sería, si es en esa semana, debería ser el 23. Pero, como te digo, lo consulto bien con los profes de práctico que habían armado el cronograma y les respondo después. Para el parcial, eh, la parte, acuérdense que para la parte práctica entró hasta anfibios, pero no la parte teórica porque no habíamos llegado, a la parte teórica entró hasta tetrápoda. Entonces ahora nos tocaría desde la parte de teoría anfibios y amniotas, y en la parte práctica ya no entraría anfibios, sino que sería exclusivamente amniotas. Así sería la idea. Hay alguien en el chat. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, yo voy a ir comenzando y voy a ir admitiendo a los chicos a medida que vayan entrando. Así no nos atrasamos más. Bien, esto no es acá. Bien. ¿Me confirman si ven, si lo ven, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien, retomemos lo que habíamos visto en la clase pasada, de amniotas. Amniotas, la definición cladística es el ancestro común más reciente de mamíferos, reptiles y todo lo que está incluido ahí dentro. Lo tenemos aquí abajo en el cladograma. Habíamos visto que lo dividimos en dos partes, los saurópsidos, por su lado, con testudines. Bueno, acá este cladograma, si bien es muy lindo, muy claro, pero acuérdense que las tortugas están por acá, en algún lugar dentro de este clado, de diápsida, y probablemente relacionado a los arcosaurios. Pero bueno, habíamos dicho que los amniotas eran realmente el primer grupo que se independiza casi completamente del agua, a diferencia de los anfibios que todavía
todavía requieren agua o medio muy húmedo o algo parecido para subsistir. Bueno, los amniotas habíamos visto que no. Y habíamos visto una pavada de sinapomorfías o características diagnósticas de amniotas. ¿Sí? Las características fácilmente fosilizables, como las óseas, y después un montón de características de anatomía que se llaman blanda, que no es fosilizable y demás. ¿Sí? Todo eso que habíamos visto, un montón de sinapomorfías. Habíamos visto algo que es crítico en la evolución de los amniotas, que es el huevo. ¿Sí? La evolución del huevo amniota fue lo que les permitió realmente terminar de independizarse el agua. Eso que está ahí es un huevo no amniota, ¿sí? El embrión tiene el saco de la yema, por eso decimos que el saco de la yema no es una característica diagnóstica del huevo amniota, ¿sí? Ustedes si la nombran están equivocándose porque la idea es que son las tres, amnios, alantoides y corio, ¿sí? El huevo o el huevo no amniota está rodeado por una cápsula gelatinosa, ¿sí? No tiene mucha más complicación, son huevos bastante sencillos, por decirlo de alguna manera. Mientras que habíamos visto el huevo amniota ya desarrolla esas membranas extraembrionarias, algún tipo de cáscara, ¿sí? Ya sea coriácea o calcárea. Es un huevo un poco más complejo, con una división, digamos, del trabajo entre esas membranas. Todo eso habíamos visto. Lamentablemente, por supuesto, es muy difícil saber cuándo surgió ese huevo amniota, porque los huevos que conocemos amniota son huevos ya con cáscara calcárea que se fosilizan fácilmente, pero hasta haber llegado a ese momento, no podemos saber en qué momento realmente surgió el huevo amniota. Es bastante difícil. Se pueden solamente hacer este, inter- extrapolaciones diciendo, bueno, tenemos tal animal que tiene características morfológicas de amniota y bueno, probablemente haya tenido un huevo amniota. En el Paleozoico, ustedes tienen tres eras grandes que necesitan saber, digamos, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. El Paleozoico es el más viejo y el Cenozoico es el reciente donde estamos viviendo nosotros. El Paleozoico se subdivide en varias eras, ¿sí? Ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Y ahí hay una extinción muy grande. Pasamos al Mesozoico, que es lo que normalmente se conoce como la edad de los reptiles, donde tenemos Triásico, Jurásico y Cretácico. Entonces, para que se ubiquen, a fines del Carbonífero, es decir, ya terminando, acercándose al fin del Paleozoico, los amniotas ya tenían una diferenciación en tres grupos. Los sinapsios por un lado, los anápsidos o los pararreptiles en realidad, bichos sin orificios temporales, y los diápsidos por otro lado. Entonces, la idea esa lineal de evolución de anfibio a reptil, reptil a mamífero y reptil a ave no funciona. ¿Por qué? Porque muy tempranamente, muy pronto en la evolución, ya estaban bien definidos, ¿sí? Empezaron a divergir muy pronto y ya estaban como linajes filogenéticos bien establecidos, antes que empiece el Mesozoico, antes del Triásico, Jurásico y Cretácico. Romer, que era un paleontólogo muy, muy importante, él pensaba justamente que los primeros amniotas también eran animales acuáticos o semiacuáticos. Sí, algo muy parecido a lo que habíamos visto con el origen de tetrápoda, ¿sí? Habíamos visto que el origen de tetrápoda era fundamentalmente un origen acuático y las características de los animales de los primeros tetrápodos eran características que les resultaban útiles a animales que vivían en un medio acuático. Bueno, Romer piensa o pensaba que esto era algo parecido, es decir, eh,
realmente no habían invadido la Tierra, como el relato clásico que se hace, que el anfibio sale caminando hacia la Tierra, no, sino que los animales habían seguido siendo, teniendo algún tipo de vida de alguna manera relacionada al agua, aún los primeros amniotas, aún los primeros reptiles. Y lo que se propone es que en realidad lo primero, o lo que realmente fue lo que invadió el medio terrestre no fueron los animales, sino que fueron los huevos. Es decir, estos animales que eran acuáticos o semiacuáticos empezaron a colocar sus huevos, a poner sus huevos cada vez más cerca de la tierra para evitar la predación y ese tipo de cosas, hasta que en algún momento, como les decía, de esta evolución, que no sabemos bien cuándo, se desarrollaron completamente las capas del huevo amniota, se desarrolló la cáscara y los huevos pudieron ser depositados completamente fuera del agua. Eso fue una ventaja muy grande para un organismo. ¿Por qué? Porque un huevo es, para un predador, un huevo es lo mejor que se puede encontrar. ¿Por qué? Porque un huevo no corre, no pelea, no se escapa y está cargado de nutrientes, ¿sí? Entonces, comerse un huevo para un predador es, con una inversión mínima, una ganancia muy grande. Entonces, los huevos son muy predados y muy buscados. Entonces, el poder evitar esa predación poniendo los huevos en un lugar donde los predadores no pueden alcanzarlos, debería haber resultado en una ventaja muy grande. Posteriormente a eso, los amniotas habrían recién invadido la Tierra. Es decir, lo primero que salió del agua fue el huevo y los animales, los amniotas, los acompañaron después esa salida del huevo. Entonces, la hipótesis clásica, la hipótesis tradicional decía todo lo opuesto, ¿sí? Que los anfibios primero habían abandonado el agua, el animal había abandonado el agua, había invadido, ocupado el medio terrestre, pero tenía que volver a un medio acuático para depositar los huevos. Acá lo que se plantea es diferente. La idea es que los animales, tanto los primeros tetrápodos, los primeros anfibios, como los primeros amniotas, eran animales acuáticos o semiacuáticos, y lo primero que apareció fuera del agua fue el huevo amniota. Los animales siguieron después al huevo amniota. Entonces es como una hipótesis nueva, una hipótesis revisada de cómo habría sido la ocupación del medio terrestre de los tetrápodos y amniotas en particular. Sobre cuál fue realmente el primer amniota es bastante difícil. Si bien hay más fósiles, eh, a partir de tetrápodos empezamos a encontrar una buena cantidad de registro fósil. Por lo menos el primer amniota indiscutido, por decirlo de alguna manera, que se conoce es un pequeño saurópsido, un pequeño reptil que se llama Hilonomus, del Carbonífero tardío. ¿Sí? Acuérdense, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. O sea, a fines del Carbonífero ya había amniotas, ¿sí? Y ya había un amniota lo suficientemente distinto o caracterizado para poder llamarlo un saurópsido, ¿sí? Es decir, ya teníamos uno de los linajes más grandes de amniotas bastante bien establecido. De los que encontramos, ¿qué otros grupos pueden estar relacionados? ¿Sí? Tenemos dos fósiles, Diadectis y Limnocelis y Westloiana, que son animales con características también ya de amniotas. Algunos, como Diadectes, de un linaje más similar o un linaje parecido a Saurópsida, mientras que Limnocelis con algunas características de animales que van a ser más semejantes a Saurópsida, ¿sí? Pero ya comienza a haber una diferenciación bastante marcada en esos linajes. Esto, bueno, es lo mismo que habíamos visto recién, el cladograma, solo que girado.
amniota, sinápsida y saurópsida. Los dos aparecen en la misma edad, más o menos, en el Carbonífero tardío. Y vamos a empezar con los sinápsidos, ¿sí? Ahí una recomendación, es fácil y muchas veces se confunden las diagnosis entre sinápsidos y mamíferos. Si bien hoy por hoy los únicos sinápsidos vivos son los mamíferos, había una gran diversidad de sinápsidos, todos extintos, que no eran mamíferos. Entonces, cuando hablemos de sinápsidos, vean bien las características diagnósticas, no las confundan con las de mamíferos y viceversa. No, no es correcto que digan mamíferos, una sola abertura temporal. Sí, está bien, tiene una sola abertura temporal, pero no es la diagnosis dura del grupo. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Es un tema que genera por ahí discusiones. Las generó mucho antes, ahora ya no tanto, pero existe. Nosotros hoy conocemos un solo grupo de sinápsidos, los mamíferos. Entonces, ¿por qué no podemos decir que una sola abertura temporal es diagnosis de mamífero? ¿Hay algún otro grupo actual que tenga una sola abertura temporal? No. Entonces, ¿por qué no? Esa es la discusión que se da, ¿sí? ¿Qué características diagnósticas de mamíferos usamos? Por ahora, ustedes necesitan diferenciar sinápsidos con sus características diagnósticas y mamíferos con las suyas. En un rato les explicamos un poquito más de eso, sobre el tema de las diagnosis de mamíferos. Profe, disculpe, Sí, te escucho. hay una compañera que pregunta si la puede aceptar. Sí, hay varios. Perdón, perdón, ahí está. Perdón por no haberlos hecho ingresar antes. Y acabo de darme cuenta que no estoy grabando, así que la voy a grabar ya. Cuando encuentre dónde. Listo. Bueno, no se perdieron mucho demasiado importante, así que no se preocupen los chicos que entraron recién, disculpen. No sé por qué no me sonó la notificación de que estaba de los pedidos de entrada. No, está bien, profe, gracias. Buen día. Buen día. Les decía a los chicos que estaban antes que para no seguir atrasados respecto a los prácticos, me iba a saltar lo que faltaba, que era sauropsis, lepidosauria y arcosauria, para dar mamíferos, cosa que tengan el material para el práctico, y les voy a grabar la clase de lo que queda de diápsida y la subo, ¿sí? Por eso entraron y se dieron con que hay mamíferos. Bien, continúo. Profe, ¿Eh? una consulta, usted dijo que el primer amniota es Ilonomus Sí. y después nombró otros dos grupos, y esos cómo dijo de a qué grupo pertenecen. Esos son grupos, como son grupos muy basales, justamente se llaman grupos raíz o STEM groups. Más adelante hay un programita donde les explico eso, que serían el grupo hermano del primer amniota. ¿Sí? Están muy en la base de los amniotas. Algunos tienen características que los asemejan un poco más a sinápsidos y otros que los asemejan un poco más a saurópsidos, pero no tienen, digamos, todas las características, son grupos bien basales y es difícil asociarlos a uno de los dos. Todos esos grupos, como les digo, más adelante hay un programa para explicarlo, esos grupos basales se llaman STEM groups y muchas veces están fuera de los grupos que nosotros definimos, porque no poseen todas las características diagnósticas de un grupo. Es decir, no les alcanza para ser sinápsidos, no les alcanza para ser saurópsidos. Sin embargo, están relacionados a alguno de esos grupos, ¿sí? Gracias, profe. Como les decía, pucha, sí, bueno, son un par de kilogramas de diapos más adelante está, donde les explico eso de qué pasa con esos grupos basales. Lo que sucede es que el caso de mamíferos fue muy importante para esto, porque ahí fue donde se dio por ahí la discusión de decir, bueno, ¿qué es un mamífero? ¿Dónde definimos, hablando siempre respecto a los fósiles, dónde definimos en qué lugar empiezan a ser mamíferos y cuándo no? Y bueno, como les digo, se armó una discusión, durante muchos años se discutió dónde debía definirse, y bueno,
se alcanzó más o menos una especie de, no de acuerdo, pero se usa una de las maneras. Ya les cuento. Los sinápsidos, la definición de nuevo cladística, es todos los organismos más relacionados con Mammalia que con Sauropsia. Esa definición, que parece un poco ambigua, lo que tiene de bueno es que no varía de acuerdo a cómo varía el cladograma. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un cladograma, un análisis filogenético, van a encontrar grupos que están más relacionados con A que con B. Bueno, los grupos que están más relacionados con A se definen como sinápsidas, independientemente de la composición del grupo. Entonces, eso me evita el tener que estar cambiando a cada rato la definición de sinápsidos, de acuerdo a quién está incluido y quién no. La diagnosis más importante de sinápsidos, no la más importante, pero la más obvia, es la presencia de una sola fenestra temporal. ¿Sí? Esa fenestra temporal, este es un cráneo de un sinápsido primitivo, fíjense clarito la órbita y la fenestra por detrás. La fenestra está justo a la altura del proceso posterior de la mandíbula, los músculos se insertan en esta región, entonces además de alivianar un poco el cráneo, permite que los músculos de la mandíbula sean más fuertes. ¿Qué otras características? Los dientes tecodontes, ¿se acuerdan? Habíamos visto que los dientes tecodontes eran esos dientes que estaban incluidos en una especie de bolsillo o alvéolo dentro del hueso de la mandíbula. Eso es un paralelismo con arcosaurios. ¿Sí? Hay varias características que son similares con arcosaurios. Los dientes tecodontes son una de ellas. Otra, la presencia de dientes caniniformes en el maxilar. De nuevo, se ve clarito en este cráneo la presencia de, aunque sea un diente muy grande, que se le llama caniniforme, no es todavía un canino, porque el resto de los dientes son todos iguales, sino que es un diente grande en forma de caninos distinto a los demás. Eso también es una característica de sinápsidos. En general, en los saurópsidos no existe este tipo de diferenciación dentaria, si bien más adelante van a encontrar que hay algunas variaciones, algunos reptiles que tienen algún tipo muy, muy pobre de diferenciación en los dientes, pero no hay nada parecido al que vamos a encontrar después de mamíferos. Después tenemos otra un poco más fea, que es el proceso paraoccipital, que conecta el escamoso y el tabular, digamos, no hay mucho más que explicar. Las vértebras del tronco tienen procesos neurales estrechos, es decir, las vértebras, si ustedes se acuerdan, tienen un centro, de ese centro salen las costillas, y hacia arriba y hacia abajo tienen lo que antes se llamaban espinas, una espina neural y una espina emal. La espina emal era ventral y protegía a la aorta dorsal, mientras que la espina neural iba hacia arriba y por ahí pasaba el cordón nervioso dorsal. Bueno, esa espina se hace mucho más grande, mucho más fuerte, se achata, forma como una lámina muy fuerte que es estrecha porque, como digo, es chata pero ancha, y ahí se insertan músculos. ¿Sí? Si ustedes han visto alguna vez una vértebra, aunque sea de una vaca, notan que tiene una parte dorsal muy fuerte donde se insertan los músculos. El pubis tiene un borde, el borde superior en la parte anterior está alargado y la parte posterior del cráneo se inclina. ¿Sí? De a poco, ustedes ven acá, bueno, si lo ven en este gráfico, este es un sinápsido muy primitivo. Si ustedes dibujan un plano atrás de la cabeza, en el caso de los primeros reptiles, los primeros amniotas, ese plano es perpendicular al sustrato. A medida que vamos yendo hacia amniota, ese plano comienza a inclinarse de manera posterior. ¿Sí? En un mamífero encontramos que ese cráneo está bastante inclinado respecto al suelo, por ejemplo, ya no es perpendicular, sino que comienza a inclinarse.
Esas son las características de sinápsidos, no las confundan con las de mamíferos, en particular la de la primera, de la fenestra temporal. Los sinápsidos, entonces, comenzaron y tomaron los primeros sinápsidos un camino evolutivo un poco distinto al de los primeros saurópsidos. Los primeros saurópsidos, ahí está de nuevo el famoso Hylonomos, muy parecidos a lagartijas actuales, ¿sí? Animales más bien pequeños. Se piensa que el modo de alimentación primitivo era insectívoro, ¿sí? Porque recuerden, no había, cuando a fines del Carbonífero, a principios del Carbonífero, cuando empezaron a aparecer los tetrápodos y los primeros amniotas, en tierra no había nada, salvo plantas y insectos, artrópodos. Entonces, no había muchos predadores y lo que había para comer era plantas e insectos, o artrópodos. Entonces, los primeros saurópsidos tomaron el camino de alimentarse de insectos. Mientras que los sinápsidos, los primeros sinápsidos, tomaron al principio otra vía evolutiva y empezaron a desarrollar gran tamaño y apareció la herbivoría. La herbivoría, que es muy poco común en saurópsidos, ¿sí? Es bastante poco común en saurópsidos, es mucho más común en sinápsidos y ni que hablar en mamíferos, ¿sí? La herbivoría dentro de saurópsidos se dio fundamentalmente en un grupo muy grande de dinosaurios, un poco después, ya hablando del Mesozoico, pero al principio los animales que ocuparon, digamos, ese nicho ecológico de animales herbívoros grandes, pesados, fueron los sinápsidos. Y paralelamente a eso, los sinápsidos también desarrollaron formas predadoras grandes. ¿Sí? Después, a fines del Paleozoico, es decir, cuando termina el Pérmico, que hay una extinción muy grande, la gran mayoría de esta fauna de sinápsidos desaparece. Desaparecen las formas herbívoras grandes, desaparecen un montón de formas predadoras, y el grupo que persiste dentro de sinápsidos es el de mamíferos, que es un grupo muy pequeño, muy reducido, en forma de animales muy pequeñitos, nocturnos, insectívoros, y durante un gran tiempo, casi todo el Mesozoico, permanecen siendo así. Pero, volviendo al tema, al principio, a fines del Paleozoico, principios del Mesozoico, fines del Carbonífero es Paleozoico, principios del Triásico ya es Mesozoico, los sinápsidos eran el grupo más dominante. Los saurópsidos estaban recién empezando a diversificarse. Y se observan varias tendencias, ¿sí? En la evolución de esos sinápsidos que finalmente terminarán siendo mamíferos. Uno, la fenestra temporal aumenta mucho de tamaño, ¿sí? Este es un sinápsido bien primitivo, un pelicosaurio, órbita y abertura temporal. Esto es un gorgonópsido, es otro sinápsido, grande, predador, fíjense el tamaño del colmillo. La abertura temporal se abre bastante, comienzan a perderse algunos huesos, esos huesos más que perderse, comienzan a fundirse con el neurocráneo que estaba adentro, entonces al hacerse más grande la fenestra, al perderse los huesitos que rodeaban a la fenestra, esta no es que desaparece, pero persiste sin alguno de sus límites. Eventualmente, la fenestra deja de verse, es lo que pasa en mamíferos. Esto es un sinodonte, que es un bicho muy parecido a los mamíferos, primitivo, y esto sería un mamífero actual. ¿Sí? La fenestra temporal ha desaparecido porque los huesos que la rodeaban se han desaparecido, se han fusionado con otros,
Entonces, en apariencia, la fenestra no está. Si ustedes ven un cráneo de un mamífero, no van a encontrar, no van a ver la fenestra temporal. Pero, sin embargo, es un cráneo sinápsido modificado. De la misma manera que si ustedes ven el cráneo de un ave, no van a ver ni por casualidad rastros de las dos fenestras temporales, pero las aves son diápsidos. ¿Sí? Otra tendencia es la transformación de la mandíbula. ¿Sí? En la mandíbula ustedes tienen un hueso grande. De nuevo, estos son los mismos bichos de hace un rato. Este es un pelicosaurio, un gorgonópsido, un sinodonte y finalmente un mamífero. Ese hueso grande, que ya existe, ya aparece antes en reptiles, se llama dentario, porque es el que lleva los dientes. Y después tenemos una serie de huesos postdentarios. Algunos de esos huesos postdentarios son el cuadrado, el articular y demás. La tendencia es que esos huesos comienzan a reducirse de tamaño, comienzan a participar cada vez menos en la suspensión mandibular, hasta que finalmente en mamíferos la mandíbula queda formada solo por el hueso dentario. Este proceso elevado hacia arriba es el que articula con el neurocráneo, y esos huesecitos han ido perdiendo, como les decía, esa función de relación con la sujeción mandibular y han pasado a formar parte de los huesos del oído medio. Otra tendencia que se va viendo es la tendencia a la modificación de la mandíbula, a la aparición de distintos tipos de dientes. ¿Sí? Tenemos a partir de una dentición homodonta, como sucede en los reptiles, salvo ese caniniforme, a una dentición heterodonta con dientes que tienen distintas funciones y distintas capacidades. ¿Sí? No hay otro grupo en el que se haya alcanzado esa diferenciación en funciones de los dientes, a ese nivel. Tenemos dientes que tienen, animales que tienen dientes con algún tipo de diferenciación, animales como reptiles, algunos reptiles que han desarrollado, los dientes se han modificado en placas para triturar, por ejemplo, conchillas, pero no llega a alcanzar el grado de diferenciación que encontramos en los mamíferos. Dentro de los... Profe, Sí, escucho. y los elefantes, los mamuts, los tigres, dientes de sable, esos colmillos que tienen, Sí. ¿son dientes diferenciados? Exacto, sí, sí. En ¿Y el son caso... parte de esto? ¿Cómo? ¿Son parte de esta clasificación? No. Sí, son mamíferos todos, los tres. Todos mamíferos, bueno. Sí, sí, sí. En Está el bien. caso de los dientes de sable, que hay dos tipos. Hay un tigre de dientes de sable que es un mamífero placentario, es decir, como nosotros, que tiene placenta, y hay un tigre de dientes de sable que no es tigre, sino que es un marsupial, pero que es muy parecido, digamos, es un caso muy interesante de convergencia evolutiva entre dos grupos distintos, siguiendo grupos de mamíferos, y los dos han desarrollado caninos muy grandes, que son justamente lo que estábamos viendo recién, en forma de colmillos. En el caso de los elefantes también son dientes modificados. Lo que no sabría decirte es qué diente en particular. ¿Sí? No sé si son los incisivos o son los caninos o algún tipo, o qué otro tipo de diente, habría que verlo. Pero sí, son dientes modificados. Los colmillos de los jabalíes, todas esas cosas son dientes, depende cuál, muy modificados. En el caso de mamíferos, probablemente ustedes eso lo vean en el práctico, los dientes son... Los mamíferos tienen un esqueleto bastante aburrido, en el sentido que el esqueleto postcraneal es bastante genérico, no tiene mucha diferenciación ni nada parecido, sino que lo más interesante de los mamíferos, por decirlo de alguna manera, está en el cráneo. Los huesos del cráneo, la mandíbula y demás, y fundamentalmente los dientes. Los dientes se utilizan para clasificarlos, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que hay guías de identificación que se basan en lo que se llama fórmula dentaria. La fórmula dentaria es un esquema numérico que nos permite saber el número y el tipo de dientes de un mamífero. Hay 4 tipos de dientes, son los incisivos, ¿sí? Los dos primeros, los caninos,
los premolares y los molares. Algunos pueden faltar en algunos grupos, eso se anota, pero sabiendo el número de cada tipo de diente en la mandíbula superior y en la mandíbula inferior, ustedes pueden llegar a clasificar a los mamíferos en algunos grupos, por lo menos, ¿sí? Tenemos una fórmula dentaria, por ejemplo, si ustedes ven un cráneo de una comadreja, van a ver que la comadreja tiene, que lo tienen los marsupiales, lo que se llama incisivos supernumerarios. Nosotros tenemos un par de incisivos en la mandíbula superior y en la mandíbula inferior. La comadreja tiene 4. Entonces, ustedes solamente contando los dientes, por más que el cráneo sea muy similar al de otros mamíferos, ustedes ya saben que están en presencia del cráneo de un marsupial, ¿sí? Eso es una ventaja que les dan la heterodoncia a los que clasifican mamíferos. Eso es un cladograma de la diversidad de sinápsidos, ¿sí? Fíjense la cantidad de grupos de sinápsidos que hay y solamente encontramos hoy a Mammalia. Todos estos, los que están en cursiva, son especies o géneros en particular, y Caseides, Baranopeides, Phenacodontides son familias. Y Dicinodontia también es un grupo grande, Gorgonopsia es un grupo grande también. Pero como ven, hay una gran diversidad de sinápsidos que se extinguió. Y los únicos que persistieron fueron los mamíferos. Por ejemplo, uno son los caseidos paleozoicos. ¿Por qué? Porque estaban todavía en el Carbonífero y en el Pérmico, ¿sí? Los caseidos, que son herbívoros, fíjense qué claro que se ve en el cráneo. Uy, qué clarito que se ve en el cráneo la hendidura, la fenestra temporal. Estos son costillas, ¿sí? Costillas cervicales. En muchos otros grupos desaparecen, pero tenemos costillas cervicales. Nosotros tenemos solamente torácicas, pero para que vean que existen las costillas cervicales. Y esto que se ve acá arriba, esas cositas cuadradas por sobre las vértebras, eso es la diagnosis. ¿Se acuerdan? Yo les dije vértebras con procesos neurales estrechos. Bueno, eso es. Esos son los procesos neurales, y si ustedes pudieran ver el esqueleto de frente, verían que son como una lámina, son muy finos, aunque se estén comenzando a elevar. A eso se refiere con vértebras con procesos neurales estrechos. Los varanopeidos, que se llaman así porque morfológicamente un hocico largo, muy similar a un varano, no tienen absolutamente nada que ver con los varanos saurópsidos, simplemente es el nombre debido a esa similitud morfológica. No son nunca fueron demasiado interesantes, salvo como un grupo menor de sinápsidos, hasta que no hace mucho se encontró un fósil, en realidad una serie de fósiles, interesantísimo porque hay un adulto y varios embriones, por lo menos 4. Es esto que se ve acá al costado, ¿sí? Tenemos un adulto en rojo y tenemos en celeste un juvenil, en verde el resto de otro, en amarillo el resto de otro y en gris otro. Entonces eso se interpreta como que probablemente habría sido un nido y este animal habría tenido, o por lo menos es el primer caso de cuidado parental registrado en amniota, ¿sí? Por esa razón es muy, muy importante. Y una cosa que no tiene relación con esto, pero ya que estamos, fíjense que en el cráneo hay un orificio redondo justo en el medio de los parietales. Ese orificio redondo es el que corresponde a la glándula pineal. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado, en particular en rincocéfalos, habíamos visto que la glándula pineal está muy desarrollada, que es casi un tercer ojo y demás. Bueno, no son los únicos que lo tienen, obviamente, los reptiles actuales también tienen eso, y tienen un orificio en el cráneo y una marquita en una escama grande, pero bueno, eso que está ahí, que se ve claramente, es el orificio de la glándula pineal. No puse el nombre. Los esferacodóntidos eran animales predadores bastante grandes. Dentro de ese grupo hay
una gran diversidad, durante mucho tiempo fueron el grupo más conocido de sinápsidos. ¿Qué se observaba en estos bichos de interesante? Primero, la parte posterior de la mandíbula, ¿sí? se había vuelto muy delgada, muy, muy fina, ya no participaba tanto en la suspensión mandibular. Acá en la mandíbula, en este dibujo, comienzan a ver cómo se empieza a elevar ese proceso, ese hueso comienza a elevarse hacia la región del neurocráneo para la inserción mandibular, y esa lámina muy fina probablemente recibía vibraciones a través del tímpano y la transmitía hacia el oído interno. Entonces ahí comienza a verse esa evolución a la transformación de esos huesos postdentarios en los huesecitos del oído medio. La otra es que comienza a aparecer algún tipo de heterodoncia. Además del diente caniniforme y demás, comienzan a diferenciarse en tamaño, por lo menos, el resto de los dientes. Aparentemente, y esto se supone, en base a lo que podemos inducir a partir de la morfología, estos animales, por ejemplo, todavía no eran homeotermos. ¿Por qué? La presencia de esa vela, ¿sí? Esa vela tan típica y tan característica de algunos fenacodontes, Dimetrodon es el más conocido que tiene esa semejante vela. Esa vela estaba formada por expansiones o extensiones de sus procesos neurales, cubiertos de piel, y estaba muy vascularizado, es decir, estaba lleno de vasos sanguíneos. Eso se sabe porque esos vasos dejan impresiones en los huesitos. Entonces, ¿qué es lo que se supone? Este animal se levantaba temprano y salía y ubicaba esta vela en dirección al sol. Al estar muy vascularizada, la sangre se calentaba rápido y le permitía aumentar su metabolismo rápidamente y estar activo mucho más temprano o más pronto que el resto de los saurópsidos y el resto de los sinápsidos. Entonces eso lo ayudaba a, si era predador, a tener ese modo de vida activo y poder salir y cazar. De la misma manera, si hacía mucho calor y la temperatura corporal se elevaba más de lo recomendable, esa vela podía orientarse a la sombra o podía orientarse hacia el viento y regulaba de esa manera, de una manera externa, la temperatura. Eso es lo que nos permite decir que, bueno, en realidad no eran homeotermos, sino que aún eran ectotermos. A mediados ya del Pérmico aparece otro grupo bastante interesante, los terápsidos, animales un poco más grandes, algunos herbívoros bastante grandes, otros predadores bastante más ágiles, pero acá se observa un cambio. Si ustedes ven la posición de las patas respecto al cuerpo, en el caso de los fenacodóntidos, es bastante similar a la de un reptil. Mientras que en los terápsidos, las patas comienzan a migrar hacia abajo del cuerpo, no tan separadas hacia los costados. Eso, que es una característica que se lleva al extremo ya en el caso de los mamíferos y aparece de nuevo en arcosaurios. En arcosaurios también tienen una postura semi-erecta como la de los cocodrilos y una postura erecta completamente en el caso de muchos dinosaurios, con los miembros por debajo del cuerpo. Permite caminar más, permite correr mejor. El movimiento del cuerpo no interfiere con la respiración, entonces les permite respirar y correr al mismo tiempo. Eso les permite ser más activo, tener un metabolismo más alto, bla, 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 bla. Un montón de características que en suma hacen a que sean unos organismos más activos, ¿sí? Lo interesante de los terápsidos es que tuvieron una radiación más grande, es decir, ocuparon distintos nichos, distintas formas,
distintas formas de alimentación, entonces comenzó a haber una diversidad bastante más grande. Los esfenacodóntidos, por ejemplo, eran todos más o menos similares, más o menos todos predadores, no había herbivoría en los esfenacodóntidos, era un grupo más homogéneo en el sentido del modo de vida y demás, mientras que los terápsidos no, comenzaron a diversificarse y diversificarse mucho. Y dentro del grupo de los terápsidos hubo un grupo particular de tamaño más pequeño, que se llamaron los sinodontes. Sinodonte significa diente de perro. ¿Por qué? Porque ya tienen muchas características muy avanzadas, entre las cuales ya una heterodoncia bastante más notable, y tienen, como digo, varias características que hacen pensar que eran muy similares o casi parecidos a mamíferos. ¿Sí? Las mandíbulas tenían más musculatura, la mandíbula inferior se había reducido, los huesos postdentarios se habían reducido mucho, tenían huesos turbinales en la nariz. Los huesos turbinales son unos huesos que observan hoy en mamíferos, son unos huesos laminares en forma de hoja, así bien finitos, que están dentro de los orificios nasales y como función, están cubiertos de tejido, por supuesto, tienen como función calentar y humedecer el aire que ingresa por la nariz. Hay marcas en los huesos, fundamentalmente en las costillas y demás, que sugieren que aparentemente también tenían un diafragma muscular, eso es una característica típica de mamíferos, es decir, toda una serie de características que hacen pensar que eran bichos que tenían un metabolismo bastante activo y habían ya llevado al extremo de casi ser mamíferos esas características que vamos a ver hoy en mamíferos. Hay reconstrucciones, como verán, que ya directamente los reconstruyen con pelo. No sabemos de nuevo cuándo apareció el pelo. Hoy los mamíferos tienen pelo, pero el pelo apareció antes. Probablemente los sinodontes ya hayan tenido pelo. Y si aparece el pelo, indirectamente sabemos o suponemos que estos bichos eran homeotermos. ¿Por qué? Porque el pelo es una característica aislante, permite mantener el calor corporal. ¿Y quién necesita mantener el calor corporal? Un homeotermo que genera el calor a través de procesos metabólicos. Es carísimo mantener el calor, ¿sí? Requiere mucha energía generar el calor metabólicamente. Entonces, ya que lo genero, no quiero perderlo. ¿Cómo lo hago? Desarrollo algún tipo de estructura aislante que evita que pierda calor por la piel. Los mamíferos desarrollaron pelo y un grupo de dinosaurios desarrolló las plumas. ¿Sí? Las plumas que hoy, digamos, son estructuras que sirven fundamentalmente para el vuelo, se originaron como una estructura aislante. ¿Sí? Apareció un plumón que servía para evitar la pérdida de calor corporal de algunos dinosaurios. Eventualmente cumplen otra función diferente, pero la función original de las plumas y de los pelos es de servir de aislante para evitar la pérdida de calor. A fines del Triásico, ya en el Mesozoico, aparecen los primeros mamíferos. Por lo que se sabe, lo poco que se conoce de estos mamíferos son muelas, son molares, eran animales muy pequeñitos. Obviamente, entonces resultaba bastante complejo encontrar fósiles de esos animales tan pequeños, pero bueno, por suerte los dientes se fosilizan bien y la mayor cantidad de fósiles que hay en los primeros mamíferos son molares. Ahora, es lo que les contaba hace un rato, había ya mamíferos a fines del Triásico, ¿sí? Hace muchísimo tiempo, hace como 100 millones de años y pico. Y eran tan mamíferos como los mamíferos que hay ahora. Pero la gran mayoría de los nichos estaban ocupados por saurópsidos, fundamentalmente diápsidos y particularmente dinosaurios y algunos otros grupos de reptiles. Entonces los mamíferos persistieron durante todo el Mesozoico
como un grupo relativamente menor. O sea, animales más bien pequeños, si bien tuvieron un par de radiaciones, es decir, tuvieron algunas explosiones de formas, siempre fueron un grupo menor y secundario. Ahora, a fines del Cretácico, cuando se termina el Mesozoico y comienza el Cenozoico, que es la era actual, hay una extinción masiva de una gran variedad de diápsidos, una gran diversidad de dinosaurios, solo persisten las aves. Entonces quedan un montón de nichos disponibles y los mamíferos ahí es donde tienen su radiación más importante y ocupan una gran diversidad de formas y hábitats que antes no podían. Aún así, para nosotros los mamíferos, porque los conocemos y son muy carismáticos, son muy parecidos a nosotros, y básicamente si uno piensa en animales, piensa casi generalmente en mamíferos, no son ni por lejos el grupo dominante de amniotas actuales. Si uno se guía por qué es el grupo dominante, y el criterio para definir el grupo dominante es el número de especies, los diápsidos siguen siendo, por mucho, el grupo dominante dentro de amniotas, ¿sí? Los mamíferos son un grupo muy importante, sí, seguro, pero en cantidad de especies son todavía mucho menores a los diápsidos, y en particular ni hablar de aves, ¿sí? Que es un grupo tremendamente diverso. Entonces, si medimos el éxito a partir de eso, los mamíferos no son el grupo más exitoso de amniotas. Y si hablamos de vertebrados, menos todavía, porque ahí tenemos una diversidad de peces asombrosa. Entonces, para poner como en panorama del tema. Esto es un cladograma de mamíferos. ¿Sí? Tenemos los sinápsidos, lo mismo, es un cladograma muy parecido al de hace un rato, un poquito más complejo, solo que girado. Tenemos a lo que se llamó pelicosaurios, que incluía los balanópsidos y un par de grupos más, los esfenodóntidos, perdón, que son los que tienen la vela, pero es un grupo totalmente parafilético. Entonces, si ustedes leen pelicosaurios en algún texto viejo, sepan que se están refiriendo a esto y que es un grupo parafilético. Después tenemos los terápsidos, con algunos grupos basales, los sinodontes, que veíamos recién, y los mamíferos. Dentro de mamíferos, una serie de grupos extintos, y los 3 grupos de mamíferos actuales: monotremas, metaterios o marsupiales, y euterios o mamíferos placentarios. ¿Bien? Esto es lo que les decía recién, son más o menos 4.600 especies, un poco más, un poco menos, pero bastante menos que otros grupos, ¿sí? Como decía, solamente aves tenemos más de 9.000 especies. Si a eso le sumamos el resto de los diápsidos, son mucho más. Peces es otro tema, y no hablemos de insectos, artrópodos y demás, porque ya perdemos absolutamente. ¿Sí? Es un grupo muy, muy conocido, muy, muy, muy familiar para nosotros, pero bueno, no el más dominante de amniotas. Sí tiene algunas características que hicieron que ocupen prácticamente todos los hábitats, desde los desiertos más secos hasta los lugares más helados del mundo. Secundariamente hay muchos que volvieron al medio acuático, tanto en agua dulce como en agua salada. Hay una no una inmensa, pero hay una gran variedad de tamaños. Tenemos mamíferos pequeñísimos, ¿sí? Tenemos murciélagos que el adulto no es más grande que un dedo, y tenemos animales gigantescos como los cetáceos, las ballenas. El único ambiente que quizás no han explotado tanto sea el aéreo, ¿sí? Tenemos un grupo de mamíferos que tiene vuelo activo, que son los murciélagos, y el resto de los mamíferos que vuelan son planeadores, como las ardillas y ese tipo de animales. Pero más allá de eso, se han diversificado por todos los ambientes posibles.
Ahora, eso es lo que les contaba. Los primeros mamíferos se conocen fundamentalmente por dientes, ¿sí? Probablemente eran insectívoros, eso se puede deducir a partir de los dientes, justamente. Eh, no habían desarrollado ningún tipo de comportamiento social, de nuevo son suposiciones. Indirectamente se sabe que la vista no era el sentido principal. ¿Por qué? Porque si eran nocturnos, se valían de otros sentidos, especialmente el olfato, pero habían comenzado a desarrollar en gran medida el encéfalo, particularmente la corteza cerebral. En algún momento, también no sabemos cuándo, aparecen las circunvoluciones del cerebro. Si ustedes han visto alguna vez un cerebro humano, aunque sea en un dibujo, una foto, han visto que tiene un montón como de dibujitos en la superficie. Esas son las circunvoluciones. Fundamentalmente eso les permite incrementar la superficie del encéfalo y aumentar la cantidad de neuronas. El cráneo de los diápsidos, por ejemplo, el cerebro nave es liso, no posee circunvoluciones, ¿sí? Como les decía, si bien durante todo el Mesozoico los mamíferos fueron un grupo menor, chiquitito, en comparación a los diápsidos, sí tuvieron una serie de radiación. Se llama una radiación adaptativa, una radiación cuando hay en intervalos bastante corto de tiempo un aumento de la diversidad, del número de especies y de formas y demás. Eso se le llama radiación. En los mamíferos se ven dos radiaciones importantes, ¿sí? En el Mesozoico, Triásico, Jurásico y Cretácico, ¿sí? El primero, una serie de formas, como esas que ven ahí, que si bien fueron importantes, se extinguieron todas a fines del Mesozoico, es decir, cuando terminó el Cretácico, se extinguieron. Muchos de los nombres de estos grupos están relacionados a los dientes. Los triconodontes, por ejemplo, que era uno de los más conocidos, se llaman así porque los dientes tenían típicamente como tres coronas, por eso el nombre de triconodontes. La segunda radiación fue un poco más grande, durante el Cretácico, al fin del Mesozoico, produjo una serie de grupos, entre los cuales hay uno muy importante que se llamaba multituberculata precisamente por la cantidad de protuberancias que encontraban en los dientes. Este, Sobrevivieron al Mesozoico, es decir, vivieron durante el Cenozoico, pero se extinguieron durante el Eoceno, hace bastante menos, probablemente porque los roedores aparecieron y se diversificaron de gran manera. Los roedores son uno de los grupos de mamíferos más diversos junto a los murciélagos, pero tenían un montón de características bien avanzadas, como por ejemplo, la pelvis era tan estrecha que se cree que ya no podían poner huevos, es decir, ya parían a las crías vivas, eran vivíparos. De nuevo, eso también tenemos que saberlo indirectamente, ¿sí? No sabemos cuándo dejaron de poner huevos y cuándo comenzaron a ser vivíparos, pero bueno, como les digo, indirectamente se supone que en este grupo, ya en los multituberculatas, ya no se ponían huevos. Son un grupo interesante, un grupo conflictivo, por la ubicación filogenética, tienen una serie de características más avanzadas, ¿sí? Entonces, algunos trabajos filogenéticos los relacionan a los terios, es decir, a los mamíferos placentarios y marsupiales, pero también hay hipótesis que dicen que esas características son realmente son paralelismos, es decir, aparecieron en terios e independientemente habían aparecido en este grupo. Pero no hay mucho más para decir de los multituberculates. Ahora los mamíferos. Y acá sí, préstenme un cachito de atención porque es importante. Los mamíferos como tales aparecen en el Jurásico, es decir, a fines del
el Mesozoico y bueno, todavía persiste. ¿Cuál es el tema con mamalia, con los mamíferos? ¿Dónde definimos qué es un mamífero y dónde decimos que algo no es un mamífero? Hay dos tipos de definiciones de grupos, ¿sí? En este cladograma intento explicarles eso. ¿Sí? Tenemos lo que se llama el grupo, el Crown Group o grupo terminal, que sería lo que está marcado en este color símil naranja o algo así, ¿sí? Indicado por un nodo terminal, que es este que está en gris. Después tenemos lo que se llama stem group, o grupo basal, que es lo que está en amarillo. Y el nodo basal. El ancestro del grupo total, que sería todo lo que está envuelto en violeta o lo que fuere, está acá en la base. Y el ancestro del grupo más reciente está acá arriba. Ahora, si nosotros llamamos a mamíferos como el Crown Group o el grupo terminal, vamos a tener una serie de sinapomorfías, las clásicas de mamíferos, que son muy útiles para trabajar y demás, porque sabemos que no las comparte nadie más hoy, en la actualidad. Pero nos estamos olvidando de estos grupos basales, el STEM Group, donde quizás sí aparecieron algunas de esas características. Por ejemplo, hablamos de la más sencilla, el pelo. El pelo, hoy ustedes agarran y dicen, ¿cuáles son las características diagnósticas de mamífero? Pelo, bien. Pero el pelo técnicamente ya apareció antes. Las glándulas mamarias, que si bien hoy son una característica diagnóstica de mamíferos, porque nadie más tiene glándulas mamarias, también aparecieron antes. Hay varias características que hoy conocemos como diagnósticas que no son exclusivas del grupo terminal. Entonces, la complicación está ahí. Decimos, ¿dónde llamamos o dónde definimos lo que es un mamífero? Nos llamamos acá abajo. Es decir, si el animal tiene glándulas mamarias, punto, es un mamífero. Independientemente que le falte el pelo, por ejemplo, o le falte la mandíbula formada por el dentario, o nos vamos acá arriba, dejamos afuera los grupos basales y decimos, hoy los mamíferos son el ancestro en común de todos, todo el grupo que incluye y todos los descendientes. Y las sinapomorfías de este grupo, el grupo terminal. Como les digo, la discusión fue bastante ardua durante un tiempo. Ganaron en principio, por decirlo de alguna manera, los proponentes del Crown Group, es decir, llamemos a los animales como el grupo terminal, con las sinapomorfías que le corresponden al grupo terminal, y el STEM Group queda ahí abajo como un grupo de organismos que no llegan a estar incluidos dentro del Crown Group. Nosotros, como ustedes en particular, van a trabajar con organismos vivos, no van a meterse con fósiles, lo más sencillo es que ustedes definan a mamíferos como el grupo terminal, lo que está acá arriba, con las diagnosis de los grupos actuales, hoy. Pero tienen que saber, es importante que sepan, que las características diagnósticas que ustedes hoy mencionan no necesariamente son diagnósticas del grupo, porque ya aparecieron antes, ¿sí? Dicho esto, veamos. Esa es la diversidad de mamíferos hoy en día, ¿sí? Los prototerios y el orden Monotremata, que incluye al equidna y al ornitorrinco. El equidna no es un erizo, ¿sí? El erizo es un animal euterio, un mamífero euterio, que nada que ver con el equidna. O sea, nada que ver, sí, son mamíferos los dos, pero el desarrollo de púas y demás es una convergencia, ¿sí? No los confundan. Y los terios con dos grupos, los metaterios o marsupiales y los euterios o mamíferos placentarios. ¿Cuáles son las sinapomorfías del Crown Group, es decir, del grupo terminal de mamíferos?
Fácil, pelo, glándulas mamarias, difiodoncia, ¿sí? Los dientes se reemplazan. Hay dos series de dientes, los dientes que llamamos los dientes de leche y la dentadura definitiva, y los huesos postdentarios que forman parte del oído medio. Esas son características diagnósticas muy fáciles de reconocer. Si sumamos un par de grupos fósiles más, hay otra característica diagnóstica que es el molar tribosfénico, molar bien característico con 3 cúspides, por eso tribosfénico, sin ir mucho más abajo. Ahora, veamos qué pasa con las glándulas mamarias. ¿Sí? No sabemos de nuevo cuándo aparecieron. Un tejido blando, difícilmente fosilizable. Los mamíferos placentarios, la glándula mamaria tiene una estructura llamada pezón, que a través del pezón es que la cría toma la leche. Los monotremas, el ornitorrinco, esas glándulas no tienen pezones, sino que tienen una serie de poros, la leche es expulsada por esos poros y las crías chupan la leche de los pelos de la madre. ¿Sí? ¿Qué se sabe acerca de la evolución de esta sustancia tan característica como es la leche? Hay un par de trabajos bien interesantes que proponen que, bueno, las glándulas mamarias, basándonos en lo que tenemos, por ejemplo, en el ornitorrinco o en los monotremas, esas glándulas sin pezón y que abren directamente a la piel. Entonces, el trabajo lo que dice, o el par de trabajos, esto lo que dice es, esas glándulas estaban dispersas en la piel y servían para otra cosa antes. ¿Para qué pueden haber servido? Bueno, este hombre propone que esa secreción, que eventualmente se convertiría en la leche, funcionaba como una ayuda para mantener húmedos a los huevos, ¿sí? Que, como les digo, no sabemos cuándo apareció la cáscara, no sabemos. Los huevos de los reptiles, por ejemplo, que tienen una cáscara coriácea, deben mantener algún tipo de humedad. ¿Sí? Si ustedes alguna vez practican cría de reptiles, van a ver que, por ejemplo, si un lagarto pone huevos, para mantenerlos se los deposita en acerrín, por ejemplo, húmedo, humificado, para que puedan desarrollarse bien. Necesitan algún tipo de humedad para que no se sequen. Entonces, la hipótesis dice, bueno, las glándulas mamarias surgen a partir de glándulas que originalmente servían para humedecer, desinfectar a los huevos, ¿sí? Mantenerlos en condiciones. Eventualmente, cuando comenzó a desarrollarse el viviparismo, las crías que nacían directamente vivas del cuerpo de la madre comenzaron a alimentarse de esas sustancias. ¿En qué se basa esto? Primero, los saurópsidos, como habíamos visto, tienen una sinapomorfía que es la piel seca y desprovista totalmente de glándulas. ¿Sí? La característica plesiomórfica es la presencia de glándulas en la piel. Los anfibios lo tienen y los sinápsidos también. ¿Por qué? Porque es la característica, digo, basal. La falta de glándulas es la sinapomorfía. Entonces, no hay razón para suponer que los primeros sinápsidos, no poseían glándulas en la piel. Algunas proteínas de la composición química de la leche, algunas proteínas de la leche son derivados de proteínas antimicrobianas. Eso se condice con lo que propone el autor anterior, es decir, que ese fluido servía para desinfectar en algún sentido a la superficie de los huevos. Ahora, si tenemos esa sustancia que sirve para proteger, limpiar, humedecer a los huevos y eventualmente para darle alimento a los juveniles, eso por supuesto necesita que la madre se quede junto a las crías. Entonces tiene que haber un tipo de cuidado parental. Si se acuerdan, hace un rato yo les mostré que había registro fósil de lo que se piensa es cuidado parental en un sinápsido muy basal, que son los baranopeiros. Entonces, si tenemos todo eso en cuenta, quizás las glándulas mamarias
en ese estado bastante primitivo, pero existentes al fin, serían una sinapomorfía de un grupo mucho más anterior y no necesariamente de mamalia. Habrían aparecido mucho antes, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. ¿Son mamíferos? ¿Tienen glándulas mamarias? Sí. ¿Son exclusivos de mamíferos? Probablemente no. Otra característica, el pelo. El pelo, que es tan crítico y tan fácilmente identificable como una característica diagnóstica de mamíferos, nuevamente tenemos grupos de sinápsidos, ya sinodontes, que gracias al registro fósil sabemos que tenían pelo. Entonces, nuevamente, el pelo, si bien hoy es una característica diagnóstica de mamíferos, había aparecido antes. Los huesos postdentarios, que también se dice que son diagnosis de mamíferos, que forman parte del oído medio. Si vemos la evolución de esos huesecitos, ¿sí? Vemos que el cuadrado va a formar el yunque, el articular va a formar el martillo, y la columela, que ya venía de antes, forma el estribo. Esos tres huesos se separan de la mandíbula se une al cráneo por el proceso al escamosal. Como les decía, que el cerebro se hace mucho más grande por el desarrollo del neocórtex, los huesos se separan de la mandíbula. Entonces, el aumento del neocórtex también podría ser otra sinapomorfía y fuerza además a que los huesos se separen de la mandíbula. Ahora, fíjense, en el embrión del ornitorrinco, es decir, durante el desarrollo ontogenético del ornitorrinco, los huesos postdentarios todavía están unidos al cartílago de Meckel. Es decir, los huesos todavía poseen alguna relación con la mandíbula. Eventualmente luego se separan y van a formar parte del oído medio, ¿sí? Pero también la característica esa famosa de los huesos postdentarios formando los huesos del oído medio y separados del cráneo no es una sinapomorfía perfecta de mamíferos. Otra, el molar tribosfénico con esas tres cúspides, ¿sí? La característica de esos dientes con esas cúspides es que son muy útiles para cortar, triturar el tribofénico, cortar el alimento. Ese molar tribofénico en otros grupos de mamíferos se modifica, por ejemplo, formando parte de las muelas carniceras en algunos grupos de mamíferos. Las muelas carniceras son las muelas que encuentran, por ejemplo, en el perro. Ustedes vieron esas muelas grandes que tienen los perros atrás de la mandíbula. Esas muelas son más bien comprimidas y con filo. Y no ocluyen, es decir, no golpean con el molar de abajo, sino que tienen un comportamiento como de tijera, una al lado de la otra. Eso les permite cortar carne de manera muy efectiva. Bueno, son modificaciones de estos. Estos dientes están presentes en los terios ancestrales, es decir, en los mamíferos ancestrales, y en los monotremas basales. Ahora, lo de STEM es porque no encuentro una traducción que me convenza acerca de cómo decirles STEM. No es exactamente basales, pero tengan en mente el cladograma que les mostré hace un rato y los ubican, ¿sí? Están ahí en la base antes del grupo terminal. Esos son el STEM group. Estos molares tribofénicos aparecen en algunos monotremas basales, pero no en algunos en algunos terios basales. Entonces, si tenemos que la característica diagnóstica de mamíferos sería presencia de molar tribosfénico, pero tenemos que algunos mamíferos más terminales no los poseen, esa característica diagnóstica también es un poco confiable, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Otra característica, la difiodoncia, ¿sí? La presencia de dientes de leche y dentadura, una dentadura temporaria y una dentadura definitiva.
Eso sí es una sinapomorfía de mamíferos, ¿sí? No conocemos otro grupo que tenga difiodoncia. Tenemos dientes polifiodontes, es decir, dientes que se cambian todo el tiempo, pero dos generaciones dentales, la difiodoncia, esa en principio sí sería una característica diagnóstica sin problemas en el caso de mamíferos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros, hoy en día, al grupo terminal de los mamíferos, tenemos identificadas fácilmente muchas características diagnósticas, pero esas características diagnósticas, en realidad, si nosotros tenemos en cuenta a los grupos fósiles, no son características diagnósticas, son plesiomorfías, ¿sí? O directamente son evolución convergente, son homoplasias, ¿sí? Como el molar tribofénico, que apareció en algunos monotremas basales, aparece en otros tenios, pero no serían homólogos. Los huesos del oído medio y demás. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que sepan que hay una diferencia entre reconocer animales actuales, con características diagnósticas actuales, pero que no necesariamente, si uno ve la foto completa, son características diagnósticas, ¿sí? ¿Qué necesitan saber ustedes? La diagnosis de los grupos actuales, sí, o sea, pelo, glándulas mamarias, etcétera, etcétera, son las diagnosis de los mamíferos en el grupo actual, pero tengan eso en la mente, ¿sí? Que son características diagnósticas no del todo, o las llamemos así, las llamemos características diagnósticas, ¿sí? Nos permiten diagnosticar a un grupo y saber qué es, pero no serían sinapomorfías. Bien, vamos al primer grupo de mamíferos, los prototerios. Son unos bichos bastante basales, bastante primitivos en un montón de sentidos. Hoy encontramos un solo orden, que son los monotremas. Se llaman monotremas porque poseen cloacas, al igual que los reptiles. Y la distribución también es bastante particular, bastante restringida. Solamente Australia, Nueva Guinea y Tasmania. Tenemos dos grupos, o dos familias, si quieren llamarlas así. Tachyglóside, el equidna, y ornitorríncide, el ornitorrinco, obviamente. ¿Cuáles son sus características? La primera, un pico córneo, ¿sí? En el caso del equidna es un pico tubular. En el caso del ornitorrinco es un pico muy parecido al de un pato, realmente. De hecho, de ahí el nombre, ornito, ave, rinco, nariz u hocico. Nariz de ave significa ornitorrinco. Las suturas craneales, son las uniones entre los huesos, están fusionadas. No tienen orejas, o sea, no hay orejas externas, esos son los pabellones auditivos. Tienen cloaca, son ovíparos, es decir, ponen huevos, son los únicos mamíferos que ponen huevos. El pene está bifurcado, de la misma manera que pasa en algunos reptiles, en particular en los esquamata. Y como habíamos visto hace un ratito, las glándulas mamarias no tienen pezones, abren directamente a la piel, y las crías lamen la leche de la piel de la madre. Los terios, o los mamíferos más terminales, incluyen a dos grupos, los metaterios o marsupiales, y los euterios o mamíferos placentarios. ¿Cuáles son las diagnosis? Muchas se contraponen directamente a las de prototerios. No ponen huevos, sino que son vivíparos, no poseen cloacas, es decir, los orificios del aparato excretor, el genital y el urinario están separados, salvo los machos. El pene tiene uretra, que justamente es, la uretra es el conducto por el que desembocan los desechos del sistema urinario o el sistema excretor. Poseen orejas, y los testículos no son intraabdominales, como en todos los demás grupos, sino que se ubican fuera del cuerpo en una bolsita de piel llamada escroto. Eso fundamentalmente a que, como los mamíferos son homeotermos, fíjense que la homeotermia no la he nombrado como una característica diagnóstica, porque no lo es. Las aves también son homeotermas, y había dinosaurios que eran homeotermos, otros dinosaurios que eran homeotermos.
Pero la característica de la homeotermia y la de elevada temperatura corporal de los mamíferos no es del todo favorable para la espermiogénesis, es decir, la formación de espermatozoides, por lo que se los mantiene fuera del cuerpo para que este proceso, la espermiogénesis, se produzca bien. Los metaterios tienen una distribución originalmente típicamente gondwanica, es decir, en el hemisferio sur, pero no están presentes en África. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el proceso que generó la diversidad de metaterios, que es la fragmentación de Gondwana y la deriva continental, hizo que África se pusiera en contacto con Eurasia rápidamente, y eso produjo un intercambio de fauna entre Eurasia y África que no tuvieron ni América ni Australia. Entonces eso permitió el desarrollo de una gran fauna de marsupiales en América y Australia, pero no en África. ¿Cuáles son las diagnosis de los metaterios? El cráneo es chiquito, ¿sí? En comparación al resto del cuerpo, el cráneo es pequeño, está aplanado en la región posterior, ¿sí? Acortado en la región posterior. Pero el hocico está bastante alargado. El paladar tiene fenestras, es decir, tiene orificios en el paladar, que no son las narinas, que son estos que están aquí adelante, sino que son orificios en la región posterior. Un cráneo de algunos marsupiales, por ejemplo, es muy parecido al cráneo de un perro. Una manera de encontrarlo es por los incisivos, si es que son muchos, y la otra es ver el cráneo ventralmente y ver si tiene fenestras. Si posee fenestras, es un marsupial. La mandíbula inferior tiene un proceso que se curva hacia adentro. Si nosotros lo viéramos de frente, veríamos que el proceso se curva hacia adentro. El útero y la vagina son dobles, ¿sí? Que eso también es bastante particular. Y tienen una característica que es la más llamativa: el periodo de gestación es muy corto. El embrión abandona rápidamente el útero y se desarrolla o se termina de desarrollar fuera del útero de la madre en una bolsa o marsupio. Dentro de esa bolsa están los pezones, que se ven ahí claramente, y eso es un embrión que abandonó el útero y está terminando su desarrollo externamente en esa bolsa o marsupio. Veamos un poquito de la diversidad de marsupiales. Los didélfidos, que son comadrejas y relacionados, didélfide significa justamente útero doble, delfis significa útero y di significa dos, ¿sí? Tienen muchas características bien llamativas. Las patitas son cortas, pero tienen 5 dedos, y el pulgar es oponible, como sucede de manera análoga a lo que sucede en los homínidos, ¿sí? En los monos y nosotros. La cola larga es prensil, o sea, se utiliza como la de un mono, se utiliza para agarrarse de ramas. Los incisivos supernumerarios son los que permiten, digamos, diagnosticarlo. Algunas formas, como esta que está acá, son semiacuáticas. Fíjense que la patita posterior tiene membranas entre los dedos para ayudarla a nadar. Una cosa muy extraña, muy rara en mamíferos. Esto es el pulgar oponible, ¿sí? Que hizo que los primeros conquistadores españoles los confundieran con algún mono raro, porque nuevamente la presencia de ese pulgar oponible es característica de los homínidos, ¿sí? Pero bueno, ellos también lo tienen. Estas son algunas de las especies y su distribución, ¿sí? De las comadrejas. Así como hubo muchos animales que pasaron de América del Norte a América del Sur cuando se pusieron en contacto a través de América Central, del Istmo de Panamá, muchos organismos se dispersaron desde América del Sur hacia América del Norte. Las comadrejas son uno de ellos y han tenido bastante éxito. Si nosotros tomamos la distribución original de los marsupiales, es América del Sur. Pero bueno, han invadido América del Norte en tiempos recientes. ¿Sí? Otro tipo de
de grupos dentro de Didelphide. ¿Sí? Tenemos Chacodelphis, que es una especie muy rara, muy endémica de la región del Chaco Seco en Sudamérica. Algunas que son muy raras. Esto, por ejemplo, es uno de los pocos registros que hay de este tipo de animal. Si bien tienen una distribución, algunas especies amplia, otras es tremendamente restringida. Son animales difíciles de encontrar y de ver. Otro grupo, el orden Microbioteridae, familia Microbioteridae, perdón, que están dentro de un grupo que se llama Australodelphia, que están todos distribuidos en Australia, salvo este orden. ¿Sí? El orden Microbioteridae es el único dentro de los Australodelphia que está en Sudamérica. Esta es la distribución que poseen. Son animales también con una distribución bastante restringida y típicos de los bosques húmedos de Argentina y del centro de Chile. ¿Sí? Otro grupo, los Dasyuromorpha, donde tenemos 3 familias. Los tilacínidos, que están extintos en tiempos recientes, se extinguieron. El tilacino, o ese tigre o lobo marsupial, lobo de Tasmania, tenía esas características, esas franjas en la espalda, que cada tanto aparecen reportes de que todavía está vivo, de que todavía se lo ha encontrado, pero en realidad no hay nada que permita. Esta foto, estos son los últimos ejemplares que se conocieron, y por ahí hay un video del último ejemplar que se conoció, digamos, antes de extinguirse. Lo extinguieron cazándolo, porque pensaban que se comía gallinas y demás, y que era feroz y nada que ver, pero bueno, pobre bicho, se terminó extinguiendo. Los dasyúridos, ¿sí? Muchas características primitivas, insectívoros, el famoso diablo de Tasmania, ¿sí? Que es el animal que está ahí, que tiene ese nombre porque a pesar de su tamaño es bastante agresivo, bastante malo. Todos los marsupiales, en mayor o menor medida, salvo algunas comadrejas, tienen algún riesgo de extinción, ¿sí? Son animales que no soportan mucho la presión, fundamentalmente, de otros mamíferos marsupiales, otros mamíferos metaterios, euterios, como los gatos, los perros, las ratas, ¿sí? Son animales que tienen ciclos de reproducción bastante lentos, no tienen muchos descendientes, entonces son muy sensibles a cualquier tipo de perturbación al ambiente o directamente a la predación y ese tipo de cosas. Son animales que durante millones de años en Australia, fundamentalmente en Nueva Zelanda y demás, un poco menos en Sudamérica, han estado aislados y no han desarrollado características que les permitan competir con otros mamíferos. Cuando los colonizadores llevaron mamíferos placentarios, compitieron de manera, o sea, normalmente terminan desplazando, predando directamente sobre ellos, predando sobre las crías y demás, y terminan, sin contar la pérdida de hábitat, terminan poniéndolos en riesgo. Otro orden muy conocido también, los koalas, el wombat, son otros organismos también que, justamente hablando de lo recién, son muy sensibles a la pérdida de hábitat, en el caso del koala, por ejemplo. ¿Cuál es el tema? Han desarrollado una estrategia, han tomado una estrategia que es la superespecialización, es decir, se alimentan únicamente de un solo recurso, el eucaliptus. Eso es bueno mientras el recurso está presente, porque no tienen problema en buscar alimento. Si hay alguna perturbación que produce que ese recurso desaparezca, un especialista está en serios problemas. Mientras que un animal generalista, como un perro, un zorro que puede comer lo que sea, está en una ventaja. Digamos, son 2 estrategias evolutivas que los animales toman. ¿Sí? Algunos van por el lado de la especialidad,
que funciona muy bien en ciertas condiciones, y otro por el lado del generalismo, que funciona muy bien en otras condiciones. Otro grupito también bien llamativo, los falangeriformes. Algunos de esos tenemos animales, de nuevo, que han desarrollado el vuelo en forma de planeo, con pliegues de piel entre las patas, de manera también análoga a lo que sucede con algunos euterios, como algunas ardillas voladoras, ¿sí? No tiene nada que ver con ellas, pero sí han desarrollado paralelamente esa capacidad. Los euterios. Así termino hoy, no queda colgado esto, porque si no se complica, queda muy poquito. Los euterios son el grupo más diverso y más exitoso hoy dentro de mamíferos, ¿sí? Si los comparamos con los prototerios, que son muy poquitos, y los metaterios, que no son muchos también, son el más exitoso. ¿Cuáles son las diagnosis de los euterios? El paladar no fenestrado, a diferencia de lo que sucede con los metaterios, que el paladar sí está fenestrado. El hueso timpánico es anular, es decir, es un hueso redondo en forma de anillo que sostiene al tímpano. Son vivíparos con placenta. Esa placenta deriva directamente de las envolturas o de las membranas extraembrionarias de huevo amniota. El cerebro está dividido en dos hemisferios que están conectados por una estructura que se llama cuerpo calloso. La vagina es impar, a diferencia de los metaterios, que habíamos visto que es doble. El pene está atravesado por la uretra. Y, por supuesto, no hay marsupio. Y los que tengan otra cosa que hacer pueden retirarse sin problemas. Yo ahora, así como vimos un poco más de diversidad, les voy a mostrar un poco de la diversidad de mamíferos, pero muy poquito porque es muy amplia y no tiene mucho sentido que hagamos una lista extensiva de todos los mamíferos, si no nos interesaban más bien sus características diagnósticas, así que no hay problema si quieren salir. Yo termino de grabar y subo la clase y subo el PDF después. Los enartros, que antes se llamaban edentata, o sea, sin dientes, pero ese nombre se ha dejado de usar y se llaman cenartros. Se llaman cenartros porque una de las características llamativas o diagnósticas de este grupo es que las vértebras poseen articulaciones accesorias, es decir, son bastante complejas las vértebras. Seno significa extraño o algo o ajeno o externo, y artro viene de articulaciones, el nombre significa articulaciones raras o articulaciones, sí, raras. El cráneo se alarga mucho, es bien cilíndrico, lo ven típicamente en los osos hormigueros o en los osos meleros, y la dentición o está completamente ausente, como en los myrmecofágidos, osos meleros y osos hormigueros, o reducida, como los dacipódidos en los armadillos, que solamente están presentes unos pocos molares y premolares. Los armadillos también son otro grupo de mamíferos sudamericanos que invadió América del Norte, ¿sí? Y por último tenemos otra familia dentro de cenartros, que son los bradipódidos o perezosos. Hay una gran cantidad de cenartros extintos, que ustedes deben haber conocido, los megaterios, los perezosos gigantes, que eran parte de lo que se llamaba la megafauna de mamíferos, que se extinguió no hace mucho. Había armadillos gigantes también y demás. Esa megafauna de mamíferos era típica, digamos, del Eoceno, fundamentalmente en Sudamérica, pero la gran mayoría de esa fauna se extinguió no hace mucho. En muchos casos convivieron con hombres primitivos, pero la característica, digamos, de esa fauna de animales muy grandes, toda esa megafauna se extinguió, ¿sí? Megaterios,
Había otro animal que parecido a una jirafa gigante llamado Macrauchenia, que también lo deben haber visto, que tenía como una pequeña trompa en la región de la nariz. Eh, acabo de perder el nombre de estos acorazados. Ay, caramba, que tenían un caparazón parecido al de una tortuga, nada que ver, por supuesto, de una tortuga, pero me falló la memoria, maldición. Bueno, si me acuerdo. Gliptodonte era. Exactamente, los gliptodontes. ¿Sí? Pero eso era parte de la megafauna que se terminó extinguiendo. Gracias. Otro orden muy diverso dentro de mamíferos, los quirópteros. El- los únicos capaces de vuelo activo, es decir, vuelo activo en el sentido que aletean para volar, no solamente planear. De manera análoga a las aves, han desarrollado un esternón con quilla, una clavícula bien desarrollada, porque son los huesos que van a sostener a los músculos pectorales que sirven para el vuelo. Y tenemos varias familias, ¿sí? Los teropódidos o zorros voladores, que son los más grandes, los han visto, son unos animales preciosos. Los filostómidos, que son los vampiros, los murciélagos vampiros o hematófagos, que se alimentan de sangre. Muchos se caracterizan por esa protuberancia de la nariz en forma de hoja, por eso el nombre filostómidos, ¿sí? La nariz tiene esa protuberancia bien característica. Los molósidos, que son insectívoros. Los vespertiliónidos, que son una familia muy diversa. Tenemos insectívoros, tenemos piscívoros, como este que está acá. Tienen la cola, también posee membrana. La membrana se llama patagio, ¿sí? La membrana que les permite el vuelo se llama patagio. Las alas están formadas sostenidas por los dedos. Esto que se ve libre ahí es el pulgar, y el resto de dedos sostiene las alas. Y en este caso tienen lo que se llama un uropatagio en la cola. Este animal pesca, vuela sobre la superficie del agua con sus patas posteriores, agarra a los peces y los guarda en una bolsita que forma con ese uropatagio. La cola se pliega hacia adelante y forma una especie de bolsita donde va guardando los peces que pesca. Los carnívoros, si bien el orden se llama carnívora, no quiere decir que son los únicos carnívoros. Hay muchos otros animales carnívoros, pero los carnívoros se caracterizan por alimentarse fundamentalmente de carne y por la presencia de esa muela carnicera que les contaba, ¿sí? Esa muela que está adaptada, qué palabra espantosa, no está adaptada, esa muela que sirve para cortar carne, fundamentalmente. Tenemos los félidos, todos los gatos, desde gatos pequeños hasta gatos grandes. Los cánidos, perros, lobos, zorros y todos los coyotes y demás animales. Lo deben saber, una de las diferencias entre ambos es las uñas en la pata. Los gatos tienen uñas retráctiles, mientras que los cánidos no. O sea, si ustedes ven una huella de pata con uñas, saben que están hablando de un cánido, y si no posee uña, probablemente sea un félido. Los fósidos o focas y elefantes marinos, y los otáridos, tenemos leones y lobos marinos. Una manera muy sencilla de distinguir entre una foca y un lobo marino es que las focas y elefantes marinos no poseen oído externo, mientras que los lobos marinos o los leones marinos sí, tienen una orejita muy pequeñita, pero una oreja externa. Entonces, pueden de esa manera diferenciar fácilmente una foca de un lobo marino. Otros grupos llamativos, digamos, los cireños o manatíes en América y los dugongos en Asia. Una distribución también bastante peculiar, son animales de aguas más bien someras, ¿sí? No de mar abierto, es decir, es muy difícil que pudieran haberse dispersado desde un lugar hacia el otro. El nombre de cireños, por supuesto, hace referencia a las sirenas, porque los primeros conquistadores europeos que llegaron a América, por Florida y demás, los encontraron y les
parecieron en principio que eran las sirenas de la leyenda, ¿sí? Nada más alejado de una sirena, pero bueno, el nombre les quedó, sirenios. Los proboscidios, elefantes, que también eran un grupo más diverso en otros tiempos, hoy solo persisten 2 o 3 especies, según a quien se quiera creer, el elefante asiático, ¿sí? Y el africano. Hay trabajos moleculares que dicen que quizás el elefante africano en realidad son 2 especies, pero bueno, de todas maneras son pocos. Hay una gran cantidad, como ustedes mencionaron hace un rato, los mamuts y demás, de especies de proboscidios que están extintas, teniendo una distribución mucho más amplia. En Tafí del Valle, por ejemplo, en Tucumán, se han encontrado un interesante número de cráneos y de colmillos de mamuts. En América del Norte, en Asia, tienen una distribución bastante mayor de la que tienen ahora. Los cetáceos, por ejemplo, otro grupo de mamíferos, tenemos fundamentalmente 2 grupos grandes, los odontocetos y los misticetos. Los odontocetos son los que tienen dientes y los misticetos los que no tienen dientes. Normalmente, comúnmente se los llama delfines a los odontocetos y ballenas a los misticetos, más o menos. Y ahí, como cosa curiosa, las orcas son delfines grandes, ¿sí? Pertenecen al grupo de los delfines, no al de las ballenas. Más allá de que tengan un tamaño más parecido al de una ballena que a un delfín, las orcas son delfines. Una de las maneras de reconocerlos es el orificio nasal. Los cetáceos han desplazado el orificio nasal hacia arriba y atrás, está detrás de la cabeza. En el caso de los odontocetos, ese orificio nasal es único, es un solo agujerito, mientras que en los misticetos es doble, ¿sí? Como un par de orificios nasales normales es doble, mientras que en los odontocetos quedó restringido a uno solo. Otro grupo muy llamativo, muy conocido, los perisodáctilos y los artiodáctilos. ¿Sí? Perisodáctilos, tenemos tapires, rinocerontes, caballos y todos los relacionados. Y en los artiodáctilos tenemos bóvidos, cérvidos, camélidos, el jabalí, que son tallasudidos, ese tipo de grupos. Son muy parecidos, los dos tienen pezuñas, pero los podemos diferenciar por una característica que es por qué dedo pasa el eje medio de la pata. En el caso de los artiodáctilos, ¿sí? Si ustedes dibujan una línea a través de la pata, ese eje va a pasar entre los dedos 3 y 4. ¿Sí? Y como dice acá abajo en inglés, que no voy a traducirlo, el peso del cuerpo se distribuye fundamentalmente entre estos 2 dedos. ¿Sí? 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. Mientras que en los perisodáctilos hay un dedo principal, que es el dedo 3, el eje del cuerpo, el eje de la pata pasa por ese dedo, por el dedo 3, y es el dedo que soporta fundamentalmente todo el peso. ¿Sí? Entonces es la manera de diferenciar artiodáctilos de perisodáctilos. Otro grupo, los roedores. Los roedores son muy diversos, ¿sí? Ratas, ardillas, el carpincho es un roedor, de hecho es el roedor más grande que existe. Y los lagomorfos, que incluyen liebres y conejos. Los liebres y los conejos no son roedores, por más que parezcan. Y acá les voy a pedir, con esto termino, y acá les voy a pedir que se fijen, porque yo nunca puedo acordarme de eso, la diferencia o la manera de diferenciar entre un cráneo de un roedor y el cráneo de un lagomorfo es el número de incisivos. Los incisivos son los dientes con los que ellos roen, justamente, los dientes más grandes. Tanto en lagomorfos como en roedores se llaman dientes de raíz abierta,
que crecen durante toda la vida. Entonces los roedores necesitan desgastarlos de manera continua porque esos dientes crecen siempre. Lo que yo no recuerdo y necesito que se fijen, o lo van a ver en el práctico, es uno de los grupos tiene solamente un par de incisivos, mientras que el otro posee dos, uno muy grande y otro muy, muy pequeñito por detrás. Traten de ver cuál es, porque si les digo algo los voy a estar engañando, yo no me acuerdo, pero esa es la característica principal por las cuales pueden diferenciar a un roedor de un lagomorfo, el número de incisivos. 2 en un grupo y 4 en el otro, aunque de esos 4, 2 están muy reducidos y situados por detrás de los incisivos principales. Bien, hasta ahí llegamos. Ahora que termine la clase, la subo para que tengan el práctico, puedan hacer el práctico y también la clase que falta de lepidosauria y arcosauria. Disculpen que los haya hecho quedar un rato más. Profe, le hago Sí, una pregunta. dígame. Necesito ver las últimas teorías que haya sobre la extinción de los megaterios. ¿Dónde puedo consultar? Eh, la manera más sencilla es una búsqueda en Google. Es decir, ustedes conocen que hay un Google que sirve para la búsqueda de artículos científicos exclusivamente. ¿Lo conocen? Sí. Sí, el académico. Ese. Lo más sencillo es que busques ahí, en Google académico. Pero si yo me acuerdo y si vos me lo recordás, me mandás un mensaje, me mandás un mail, yo también voy a buscar y te paso algo. Porque Bueno, hay bastante sobre eso, digamos, como es algo muy reciente y hay una gran cantidad de fósiles y hay distintas ideas, si se extinguieron solos, por decirlo de alguna manera, o de forma natural, o si ya el hombre sí, fueron casados, ¿no? Sí. tuvo algo que ver, digamos, con la extinción, sí, sí, sí. Entonces de eso hay bastante escrito. Pero como te digo, si me haces acordar, yo también busco. Bueno, le voy a agradecer. Dale, dale, dale. Gracias, hasta luego. Este, bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Y cuánto nos falta para el parcial? Eso me preguntó alguien más temprano. Diego me preguntó más temprano eso. Yo le dije que iba a consultar con los profes de prácticos que habían armado el cronograma, pero si yo no me equivoco es en la semana del 20, y como sería de la misma manera que el primero en el horario de teoría, sería el 23, pero sujeto a que confirmemos con los profes de prácticos, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, no, algunos no podemos terminar zoología porque nos falta hacer el reconocimiento de la parte práctica para rendir el final. ¿Y cuándo? Qué interesante. ¿Cuándo les dijeron que van a poder hacer el reconocimiento? Y cuando estemos presencial, pero la Mm. pandemia marca otra cosa. No se sabe, profe. Bien, yo voy a consultar con departamento de alumnos, ¿sí? Porque probablemente lo que tenga que hacer departamento de alumnos es extendernos a nosotros el periodo de regularidad para que, Claro. así que, pero bueno, como eso es una cosa que no está en manos de ustedes, porque no depende de ustedes cuándo le van a poder dar la aprobación de la materia, eso lo voy a consultar para ver cómo hacemos. Pero, bueno, o sea, a ver, de parte de la cátedra nosotros vamos a hacer lo posible para que ustedes regularizaron la materia de forma correcta, no hay ningún problema. Y Vamos a... para rendir el final, ¿cómo tenemos que ir estudiando esta materia, por ejemplo? ¿Cómo la estudiamos? O sea, ¿cómo es el final? El final bueno, hablando de no presencialidad, justamente, nosotros lo que hacemos es tomamos el programa y sorteamos 2 unidades. Ustedes de esas 2 unidades eligen una. Por ejemplo, les toca osteictios y les toca mamíferos. Dicen, bueno, a mí me gusta más osteictios, voy a dar osteictios. Genial. Les damos un par de minutitos para que se preparen y acomoden las ideas.
y comienzan con esa unidad. ¿Sí? Como, por ejemplo, como si fuera justamente una clase, de manera que ustedes tuvieran que explicarle a la mesa un grupo, un tema, como si la mesa no supiera nada. Es decir, bueno, los osteícteos son esto, 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 se caracterizan por esto, esto, esto. Incluye a este grupo y este otro, y así. No tienen que dar las dos unidades, o sea, no es que terminan una unidad y tienen que dar la otra, no, eso era solamente para que tengan, para que sea menos violento el tema y les toque una y ¡pum! Tengan que dar esa, sino para que les permita elegir una en la que se sientan más cómodos. Durante la exposición les haremos preguntas, ya sea del tema que están haciendo, y probablemente saltemos a otro grupo. ¿Sí? La idea es que vamos a tratar, siempre en el examen se trata de hacer relaciones entre los grupos. Entonces, si estamos hablando de osteictios y probablemente terminemos haciendo alguna pregunta relacionada o con condrictios, con cosas que se le parezcan, o con tetrápodos, ¿sí? Porque sabemos que hay un grupo de osteictios que está directamente relacionado a tetrápodos. Bueno, entonces algo de tetrápodos preguntaremos. Y si les tocó tetrápodos y algo de amniotas, preguntaremos y así. ¿Sí? Siempre vamos a tratar de que haya relación entre lo que ustedes están diciendo y algún otro grupo, porque todos los grupos están relacionados entre sí. ¿Qué Profe, cosas? Sí, disculpe, o sea que puede haber una probabilidad de que podamos rendir el final de vertebrados sin haber finalizado zoología. en zoología, Claro, reglamentariamente no, pero como está esta situación de que ustedes no pueden rendir porque tienen que hacer el reconocimiento, lo vamos a evaluar. Lo que digo, yo voy a consultar en alumnos qué pasa. Es decir, tengo esta situación, los chicos terminan la materia correctamente, no pueden rendirla, pero no porque no quieran, sino porque no pueden hacer el reconocimiento en zoología. Así que yo voy a averiguar eso con alumnos y les voy a contar qué es lo que me dicen. ¿Sí? está bien, profe, gracias. Y Eh, para el final, con lo que hemos visto en los trabajos prácticos y las clases que nos dio usted, ¿con eso ya estamos? ¿O hay que sí, ahondar más? yo, ¿qué haría? O sea, trataría de profundizar en algunos grupos que, por ejemplo, no hemos visto. A ver, profundizar en el sentido que muchas veces yo las diagnosis no las termino de explicar, especialmente las que son muy anatómicas, entonces tratar de que no les quede duda en ese tipo de cosas, es decir, de las estructuras, que no digan diagnosis de características que no tienen ni idea de lo que están hablando, es decir, eh, cuadrado móvil, y por ahí a nosotros se nos ocurre, ¿y qué es eso? ¿Qué es el cuadrado móvil? ¿Para qué sirve? Y si no tienen la más remota idea de qué es el cuadrado ni para qué sirve, están en problemas. Digamos, la idea es que sepan. Algunas sí yo las fui explicando y otras por ahí muy al pasar. Entonces, si ven una característica diagnóstica que no comprenden, averigüen o nos preguntan para que sepan más o menos de qué están hablando. El examen final regular no tiene reconocimiento, ¿sí? Entonces, no hay reconocimiento de material en el final, sino que es un examen que se basa en las características fundamentalmente teóricas. Sí podemos hablar de cosas que han visto en el reconocimiento, como por ejemplo decir, a ver, ¿cómo distinguís el cráneo de un euterio referido al cráneo de un metaterio? Si bien no vieron los cráneos en vivo en el práctico, tienen la información como para saber de que tienen fenestras, de que algunos tienen incisivos supernumerarios, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, esas preguntas quizás sí, pero no reconocimiento de material en sí. Bien, gracias. Sí me preocupa el tema de zoología. Ya lo voy a averiguar para ver cómo podemos resolver ese asunto, ¿sí? Porque sí, no está en manos de ninguno de nosotros. Porque al paso que vamos, no sé, ustedes no sé. Yo diría que ustedes no pueden esperar hasta, no sé, supónganse octubre para rendir la materia, no estaría bien. Así que, pero nuevamente, lo voy a averiguar, a ver cómo se puede subsanar eso. Pues no tenemos, oficialmente, por ejemplo, yo no he recibido ni la más mínima comunicación
respecto a qué pase el segundo cuatrimestre, si volvemos a la presencialidad o no. Todo indica que en principio no, pero no lo sé. Entonces yo tengo otra materia en el segundo cuatrimestre, pero no sé cómo la voy a dar. Si la voy a dar virtual de nuevo, presencial, no tenemos idea. Así que eso hay que averiguarlo, ¿sí? Bueno, nos vemos, profe, gracias. De nada. Cualquiera de ustedes que pregunte o averigüe algo y sepa algo al respecto de esta situación de zoología, me avisa, ¿sí? Me escribe un correo, me manda un mensaje y me avisa, por favor. Bueno, listo. Bueno, que tengan un buen día y nos estamos viendo. Chao, profe, hasta luego. Adiós.